Hola, buenas noches, amigos, compañeros y amantes de las letras. Hoy os traigo, vengo con un relato de un autor grande también, de la literatura universal, el que dijo que el tema más poético del mundo era la muerte de una mujer en edad temprana. No es otro que Edgar Allan Poe y no sé cómo, no se me había ocurrido antes hacer una reseña de este relato, cuento, Los crímenes de la calle Morgue, que tantas veces he leído y alguna vez con los alumnos. Eh, uy, como veis esta edición, esto es una reliquia, ¿no? Esto de segunda mano y me la regaló un conocido, un amigo argentino que lo cogió en París y es del año 13 del 10 del 2016. Me lo regaló en el 2016, pero esto es la fecha en la que me lo regaló. Pero como podéis observar, la edición no es del 2016, sino de 1977. Y creo que la encontré en una librería de segunda mano de París. Trae ilustraciones, es Allan Poe, Obras inmortales. La letra, como decía, no sé quién era el autor, un escritor famoso que decía, esta obra no respira, ¿no? Estos libros donde la letra es tan pequeñita y apiñada que no respiran. No, me lo contaron hace poco, pero ahora me fijo mucho, ¿no? Cuando abres una obra y ves si respira o no respira. Bueno, en mi caso sí respira, porque lo puedo leer. Si no lo puedo leer ni con gafas, vamos, es que ya no, de ninguna manera respira. El tema, esto en las librerías de segunda mano, fijaos que nos podemos encontrar, esto sí que es un regalo, ¿no? Venían en esta cajita y ante la obsolescencia programada, pues estas cosas siempre quedan, siempre, nunca mueren, son inmortales, como el título de esta antología, Obras Inmortales. Vale la pena, ¿no? Yo creo que este tipo de obras, el olor, la textura, incluso el color amarillento. Bueno, no me voy a parar en esto. Vamos a hablar de Los crímenes de la calle Morgue. El primer relato, primer relato detectivesco de la historia de la literatura universal. Que influyó en autores de la talla de Conan Doyle o Stephen King. De hecho, uno de los protagonistas es una obra, un relato como en dos partes, ¿no? Uno de los protagonistas, Monsieur Dupin, está ambientado en París. No tiene nada que envidiarle al Holmes de Conan Doyle, ¿no? Tendríamos que entrar a explicar lo que es un analista, una persona que emplea el método deductivo, tiene habilidades analíticas, razonamientos lógicos, capacidad deductiva, digamos que un don innato, ¿no? Para observar, para que sin pararse mucho, no es pararse, es que ya le saltan a la cabeza todo tipo de información, ¿no? Va dando un paseo por la calle y sabe por qué se cayó fulanito, porque estaba mirando la luna y en ese momento estaba pensando en la constelación de no sé dónde, entonces le recordó no sé qué y de ahí enlaza o deduce todo ese tipo de cosas. El narrador no tiene nombre, desconocemos su nombre, y es amigo de Monsieur Dupin. La obra comienza con una especie de prólogo, que yo no llamaría prólogo, sino más bien una aclaración un poco extensa de estos dos personajes, de cómo se conocen. Y empieza, lo describe, lo narra este personaje que conoce en un momento dado a Monsieur Dupin en París, que, se emociona o se congratula, ¿no? de dar con alguien tan afín a él, ¿no? Digamos que son dos personajes curiosos porque viven de noche
y de día se encierran en una especie de mansión, castillo, todos estos elementos románticos, ¿no? De día pues echan las persianas y allí se encierran pues a leer, a conversar, y de noche es cuando salen a la calle pues a pasear o a hacer un poco de vida. Personas solitarias, personas que no se relacionan no se relacionan de ninguna manera con el resto de la gente. Otro de los elementos románticos, esa soledad del personaje romántico, así como el autor, ¿no? Y en este caso coincidieron pues dos personas muy afines. Una de ellas, que es Monsieur Dupin, es el claro protagonista, que diréis vosotros, ¿qué tiene esto que ver con los crímenes de la calle Morgue? Pues bueno, es él quien resuelve el crimen, sin ser policía, sin ser detective, simplemente un personaje anónimo al que le gusta leer e instruirse, y que tiene ese don, esas capacidades analíticas, habilidades, y es capaz de deducirlo todo sin apenas despeinarse. El relato se publicó por primera vez en 1841 y, como ya dije, inicia para los amantes de lo que es el género policíaco, la novela negra, el género detectivesco. Es imprescindible leer Los crímenes de la calle Morgue, pues para ver en muchos casos que no es el detective quien resuelve, o la policía quien resuelve los crímenes. Tenemos, bueno, en una novela policíaca, novela negra, lo que conocemos como novela negra, la estructura es sencilla, pero la estructura, me estoy repitiendo, ¿no? Es la base, la construcción, ¿no? El hecho de llevar a cabo una novela policíaca no debe de ser nada sencillo, ¿no? Porque mantener al lector en vilo durante, bueno, las páginas que sean, hacer creer que el asesino es una persona, cuando lo más lógico es que no sea a donde la persona a la que todos apuntan. Pero en este caso nadie, yo os diría que apostaría, vamos, lo que sea, a que jamás nadie se puede imaginar quién cometió estos crímenes. Jamás. Es que cuando llegas al final dices, Dios mío, este señor, el Monsieur Dupin, realmente sí que tiene un don, una habilidad. Vemos también esa torpeza de la policía, ¿no? Cómo fracasan, cómo se confunden, cómo las pruebas que tienen no llevan a ningún lugar. Es todo hipótesis que no acusan al blanco fácil, al que pasa por allí en ese momento. En fin, las descripciones son maravillosas, muy del siglo XIX, descripciones precisas, minuciosas y en este caso muy truculentas, porque el crimen obviamente se lleva a cabo en un escenario, bueno, los detalles del crimen de verdad son truculentos, son descuartizamientos, mutilaciones, cuchillas de afeitar, y no repite constantemente que era alguien con mucha fuerza o muchas personas. Lo de mucha fuerza lo repite constantemente. Nos va dando pistas a lo largo de todo el relato. Es decir, ni una persona, digamos, un culturista, no sé, alguien que tenga muchísima fuerza, pues tendría que ser alguien con el doble de esa fuerza para cometer tales atrocidades. El asesinato se lleva a cabo en la calle Morgue, en París, y en este caso las víctimas son una mujer y su hija, son Madame L'Espanage y su hija Mademoiselle Camilla, que aparentemente no había ningún motivo para que estas mujeres fuesen asesinadas. Se pensaba que era por el dinero. En un principio eran mujeres que apenas tampoco salían demasiado, sí que se hablaba de joyas, de que la mujer era la mayor, la madre, un poco, digamos, avariciosa, una señora bastante agarrada. Entonces se puede pensar en eso, que el motivo fue el dinero, las joyas o lo que sea. Pero, ¿qué ocurre en este caso? Vemos que la persona que realizó
llevó a cabo estos crímenes no se llevó nada material, ni joyas, ni dinero, ni nada, absolutamente nada. Es decir, la persona que entró simplemente entró y llevó a cabo esta atrocidad. Es decir, se nos describe cómo estaba la cabeza de una en un lado, como con una cuchilla de afeitar decapitó a la otra, cómo introdujo el cuerpo de una por la chimenea y después lo tuvo, pero una persona o varias, y después lo arrastró o no, porque tuvieron que quitar el cuerpo de una de ellas. Bueno, la escena es brutal. La escena no puede ser, pues eso, más truculenta. Entonces se habla de testigos. Empezamos a hablar de los testigos, de los que estaban en el edificio en ese momento. Pues sí, yo escuché, uno dice sí, escuché a alguien que hablaba en francés, pero es que no se entendía muy bien el idioma, se oían balbuceos, y otro dice, no, es que hablaban alemán, estoy seguro, hablaban en alemán. Y otro de los testigos que por casualidad estaba por allí, dice, no, sí que era algo extraño, se escuchaba, no era exactamente no sé captar lo que se decía, pero era italiano, seguro que era italiano, no, pues otro decía, no, yo creo que era español. Imaginaos, los testigos, cada uno apuesta por un idioma, por un idioma, es decir, lo que tenemos claro es que si cada uno apuesta por un idioma, es que la persona que llevó a cabo esto, o lo que se escuchaba, cómo se comunicaba o cómo se pronunciaba era de una manera incomprensible. Porque si uno dice, no, estoy seguro de que era alemán, otro estoy seguro de que era español, y no llegan a ningún acuerdo, pues, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Vale, no hay pistas, existen voces diferentes, la policía, pues claro, acusa a uno, acusa al otro, uno tiene coartada, no hay nada que ver, hasta que en un momento dado, en uno de sus paseos nocturnos, Monsieur Dupin y su compañero leen en el periódico, llega a sus manos el periódico y dice brutales asesinatos en la calle Morgue, tal. Y es tal y como describen la escena, gracias a eso, sin haber estado allí, sin haber sido testigos, simplemente leyendo la noticia, cómo llega a deducir Monsieur Dupin quién fue el asesino o asesinos, que no lo voy a decir, sino que leáis la obra. Tengo aquí lo tengo marcado, y aquí como es una letra que no respira, como he dicho antes, voy a ir un poquito, a leer un poquito y vamos a ver. Esperemos que... No, esto ya va hacia el final. Vamos a leer lo primero que se nos venga a la cabeza. Deseo también que observes la brutal ferocidad de aquellas acciones, de las magulladuras del cuerpo de la señora L'Espanage no hablo. El señor Dumas y su valioso ayudante, el señor Etienne, han declarado que fueron causadas por un instrumento algo romo. El instrumento romo fue, claro está, la piedra del pavimento del patio, sobre el que la víctima cayó desde la ventana que da encima de la cama. Sin embargo, esta idea, por muy simple que nos parezca ahora, escapó a la policía por la misma razón que pasaron por alto la anchura de los postigos, porque a causa del asunto de los clavos, su percepción había quedado herméticamente sellada contra la posibilidad de que las ventanas hubieran sido abiertas en alguna ocasión. Cuando Dupin me hizo aquella pregunta sentí un escalofrío. Un loco, dije, ha cometido este crimen. Algún furioso, escapado de un manicomio próximo. En algunos aspectos, contestó, tu idea no es absurda, pero las voces de un loco, aun en los más feroces paroxismos, no pueden compararse con la voz peculiar oída en las escaleras. La voz peculiar, la que unos decían que era un idioma, otros otro. Los locos son de alguna nación y su lenguaje, aunque incoherente en sus palabras, tiene siempre la coherencia de la silabificación.
Es que nos está dando una pista enorme. Es decir, aunque locos e incoherentes, pronuncian. Además, el cabello de los locos no es como el que tengo en mi mano. El cabello. Es que son pistas constantemente. He desenredado este pequeño mechón de los dedos rígidos y crispados de la señora L'Espanaye. Dime lo que te parece todo esto. Dupin, dije completamente desconcertado, este cabello es muy poco común. Esto no es pelo humano. Yo no he dicho que lo fuese, dijo él, pero antes de decidirnos sobre este punto, deseo que mires este pequeño esbozo que he dibujado sobre este papel. Es un facsímil de lo que ha sido descrito por una parte de los testigos como oscuras contusiones y profundas huellas de uñas y por otra parte los señores Dumas y Etienne como una serie de manchas lívidas debidas evidentemente a la presión de unos dedos. Bueno, esto ya es hacia el final, pero las escenas más brutales están un poquito antes, cuando descubren los cadáveres, descubren, bueno, el asesinato. Yo creo que ya he dado pistas bastante contundentes, pero si leéis la descripción de cuando hallan los cadáveres y cómo estaba la escena del crimen, yo creo que si sois un poquito también deductivos, no es el criminal ni es el acusado, el primer acusado, nunca es ese. ¿Cómo lo explico? A por quién van, o la víctima más fácil, el blanco fácil, no lo es. En este caso vemos eso, como lo decía, la torpeza de la policía y el hecho de cerrar el caso cuanto antes y venga quién era el primero, quién estaba aquí, quién comete un error o quién no sabe explicarse. Pues ya está, no sabes explicarte, eres tú. Pero menos mal que hay quien fuera de la policía o fuera de, que no digo que dentro, no están criminólogos, la criminología de hecho es un estudio muy interesante, pero bueno, que no vale cualquiera. Nos parece interesante a todos, pero bueno, quiero destacar desde aquí, para mí uno de los grandes que tenemos en España es Vicente Garrido, y a los que os interese este tema o estos temas, pues eso, cualquier obra, cualquier manual de Vicente Garrido es interesante. Pero antes de nada, si os interesa y queréis entrar un poco en este mundo o indagar en lo que es os interesa la novela policíaca, cómo se van a caso la resolución de crímenes, etcétera, etcétera, pues tenéis que leer sin duda Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Bueno, los que ya lo conocéis, espero que no me lo destripéis por aquí, y los que no, pues a leerlo, que se lee en nada, en muy poquito tiempo. Bueno, hasta otro día y un abrazo muy grande.